Bien, cordial saludo para todos. Iniciamos entonces la semana número 5 y pues esta semana vamos entonces a encontrarnos con algunos elementos nuevos de los cuales es importante conversar y reconocer entonces sobre su necesidad. El primero se refiere entonces al lenguaje humano. Es que los computadores son definitivamente una extensión de nuestro cerebro, o sea, nosotros los sistemas de cómputo requieren y trabajan entonces de una forma similar a cómo trabaja nuestro cerebro, y es importante entonces reconocer que hay unas convenciones arbitrarias, ¿cierto?, en torno pues al lenguaje humano, y del cual considero importante para que reconozcamos entonces. Julieta le decía a Romeo, ¿qué importa un nombre? Eso a lo que le llamamos Rosa olería igual de dulce aunque tuviera cualquier otro nombre. Cada idioma tiene una palabra distinta para cada cosa. Parece que la palabra no tiene nada que ver con el objeto, o sea que el signo es arbitrario, como decía Saussure. Si las palabras no dependen de las cosas, entonces, ¿quién inventó las palabras? La respuesta sencilla es: nadie lo sabe. Curiosamente. Pero nosotros no nos conformamos con respuestas como esa, ¿verdad? Igual que con el origen del hombre, la mitología también ofrece algunas respuestas. Según las historias bíblicas, Dios le pidió a Adán que nombrara a todas las criaturas del mundo. Todos en el mundo estaban tan contentos hablando el mismo idioma que se propusieron hacer un proyecto en común: una torresota en Babel. A Dios no le gustó la idea y confundió todas las lenguas. Según la mitología nórdica, los 3 hijos del dios Bor hicieron a las primeras personas con la madera de 2 árboles que se encontraron. El primer dios les dio espíritu, el segundo sentimientos y el tercero el habla. Para los bantúes en África, todos los idiomas surgieron una vez que la gente pasó por una hambruna tan terrible que empezaron a hablar puras borucas y a dispersarse. Y de esas borucas surgieron las lenguas. Por cierto, ¿es lo mismo lenguaje y lengua? Aquí donde entra también en juego un asunto bien interesante. Lenguaje es prácticamente pues cualquier forma, ¿cierto?, que permita comunicar. El lenguaje es cualquier sistema de comunicación no necesariamente hablado. Puede ser químico, como en muchos insectos, o de otros tipos. La lengua es... ¿Sí ven? Entonces, en los computadores existen lenguajes. Para los computadores existen lenguajes de cómputo, lenguajes de programación. ¿Qué son los lenguajes de programación? Codificaciones, estándares basados en unos estándares que van a permitir entonces que la máquina obedezca a determinadas instrucciones y que obedezca entonces a determinados criterios que se han establecido entonces para que funcione. hambruna tan salvaje es cualquier sistema de comunicación no necesariamente hablado. Puede ser químico, como en muchos insectos, o de otros tipos. La lengua es una forma de lenguaje humano con reglas y un vocabulario específicos. Cada lengua tiene su habla y, muchas veces, su escritura. De la escritura es un poco más sencillo encontrar el origen, porque sí queda un registro físico. Lo primero que escribieron los seres humanos no fueron sonidos, sino números. La verdadera escritura de palabras empezó en el año 3200 a.C. en Mesopotamia, y fue la famosa escritura cuneiforme cuyos rasgos parecían pequeñas cuñas. Mira, esta es la cara de una vaca o buey, tal como la dibujaban los antiguos egipcios. Después, así escribían el mismo animal los fenicios, al que llamaban Alf, y los hebreos Aleph. Al parecer era más fácil dibujarlo de lado. Luego los griegos tomaron esa misma imagen, la rotaron un poco más y la llamaron Alfa. ¿Ya la reconociste? Además, ya no significaba buey, sino el sonido A.
Cuando los romanos invadieron Grecia, tomaron el alfabeto de ellos y en latín la letra alfa se convirtió simplemente en A. Y del latín pasó al español que hablamos nosotros. La escritura de todas las letras del abecedario tiene una historia interesante que se puede rastrear miles de años atrás. Pero, ¿y el habla cuándo empezó? Seguramente mucho tiempo antes. ¿Y cómo? Como no hay evidencia física, los lingüistas no se ponen de acuerdo y existen dos ideas principales. Unos dicen que, como en la historia de Babel, originalmente había una sola lengua madre, el idioma proto-sapiens, y conforme los pueblos se fueron dispersando, las lenguas se fueron diversificando. La otra idea propone que, una vez que nos expandimos más allá de África, surgieron las primeras lenguas en África, Medio Oriente, Europa y Asia. Ay, pero ¿cómo surgió o surgieron esas lenguas madre? Perdón. Aquí exponemos tres de las teorías que nos parecen más interesantes. La gestual dice que la lengua surgió a partir de... Bien, es entonces la forma, ¿cierto?, como los seres humanos entonces nos entendemos a través entonces del lenguaje. Por eso, en América, en una región como América Latina, ¿cierto?, todos tenemos unos conceptos, tenemos unas ideas y tenemos unas formas estándares, porque pues en la mayor parte de América Latina tenemos ese lenguaje común, ¿cierto? O sea, esa representación, todos esos símbolos que son entonces los que hacen que nos identifiquemos y que tengamos entonces una misma forma o unas maneras de ver el mundo y de, por lo tanto, de aprender el mundo. Entonces, así, esto pues con respecto al lenguaje humano. Pero ¿qué tal entonces si nos vamos, ¿cierto?, para el lenguaje de los computadores? El lenguaje de los computadores tiene unas particularidades. La primera es que los computadores no entienden, o sea, el único código que entienden es en sus circuitos que haya la presencia o la ausencia de un cierto pulso de corriente. Eso es todo, o sea, no es más, y por lo tanto ese lenguaje, esa presencia o esa ausencia de el pulso de corriente es el que constituye entonces un lenguaje binario, ¿cierto? Porque no hay más, es el lenguaje binario, ¿cierto? Es la forma como el computador entiende y la forma como el computador entonces comprende entonces sus sistemas. Y a propósito entonces de ese lenguaje binario o de ese lenguaje de máquina, vamos a mirar entonces este otro aporte. Hola, estimados estudiantes, muy buenos días. Vamos a hablar hoy del lenguaje de máquina. ¿Qué es el lenguaje de máquina? El lenguaje de máquina es el conjunto de datos que la parte física de la computadora, es decir, el hardware, es capaz de comprender e interpretar el código binario. Y estos códigos solamente son dos, los valores 0 y 1. Estos datos son intenciones de corriente eléctricas comprendidas entre 0 y 4 voltios respectivamente. Esta secuencia de valores van a ingresar de forma de cadena para poder ser interpretados por la parte del hardware, la parte de los circuitos. ¿Qué tiene que ver el 0 y 1? Tiene que ver mucho, pues conforman los valores denominados el sistema binario o código binario, que están relacionados con la lógica y la matemática. Asimismo se le denomina a ellos, a partir de la voz latina, binarios, que significa solamente dos valores. Aquí es importante recordar entonces un primer término, el bit, que es la menor unidad. Esa es estos dos presencias de estos dos modelos, ¿cierto? Este código binario 0 o 1 conforma entonces el bit, y ese bit significa binary digit, o sea, un dígito binario, y es la presencia, ¿cierto?, que tiene esos dos valores, una compuerta, mejor dicho, esa compuerta que tiene dos valores posibles, 0 o 1. ¿Existen otros tipos de sistemas de números? Por supuesto que sí. El hombre ha creado muchos. Pero existen es muy conocido el sistema decimal, pues en el sistema decimal intervienen 10 valores, el 0, 1, 2, 3 y hasta el 9. Asimismo, existe un sistema llamado hexadecimal. Intervienen 16 valores, en donde los primeros 10 valores están conformados del 0 al 9 y los siguientes valores, el 11 al 16, por letras, de la A hasta la F. ¿Cómo entiende la computadora lo que yo escribo? Es muy sencillo. Cuando yo estoy escribiendo, estos
Al pulsarlos, son detectados por unos sensores que a su vez van a una zona de un circuito integrado donde está almacenado la información de los caracteres ASCII. Estos caracteres ASCII son enviados mediante unos cables, ya sean de puerto serial 2 o USB, al CPU de la computadora, que los interpreta. ¿Y qué es el código ASCII? El código ASCII es un sistema de codificación de caracteres alfanuméricos, o llamados también American Standard Code for Information Interchange, que fue instituido por la ANSI, que es una institución que se encarga de codificar toda la información, símbolos y caracteres en las computadoras. Esta es la tabla de códigos ASCII. Como se puede apreciar, para cada elemento, o símbolo, o número, tiene un código. Estos códigos son introducidos o programados en cada teclado y al ordenador para que los pueda decodificar. ¿Y cómo se forman los datos? Volvemos al tema de binario. En realidad, los datos, si hablamos de la computadora, se forman a partir de los denominados bits. En el sistema binario, el valor 0 y 1 se le denomina bit, que es la unidad básica de almacenamiento de datos. Para formar en realidad a partir un carácter o un dato importante, la unidad fundamental de datos en la computadora se le denomina el conjunto de 8 bits contiguos, o denominado bytes. Bien, aquí es importante entonces reconocer, listo, todos los sistemas trabajan sobre estos mismos fundamentos, o sea, son octetos de bits, o sea, 8 bits, y el conjunto, la mezcla, la interpolación entonces de todos estos van a conformar un byte. Y así vamos conformando entonces una letra, un número, un espacio, un carácter especial. Cada uno de ellos es un byte y cada uno de ellos está constituido entonces por 8 bits contiguos. Este octeto de bits, conformado por grupos de 8 bits, son los que van a permitir recién construir un carácter. Por ejemplo, un grupo de 8 bits, ¿ya?, también denominado byte, va recién a formar un carácter, una letra, un número, un símbolo o un color en la computadora. ¿Y cómo entiende la computadora este estándar ASCII? Pues bien, sabemos que en la tabla de ASCII la arroba tiene el valor 64. Para convertir este valor decimal a binario, utilizamos esta tabla. Esta tabla me va a permitir a mí convertir el valor en decimal a un valor de tipo binario. Lo que tenemos que hacer es multiplicar por la posición del binario. En este caso, el binario aquí lo vamos a encontrar en este valor porque la posición del número 64 está en la número 7. Estos valores, cuando no se encuentra la coincidencia o el total que va a formar el carácter, se van a sumar. Como consecuencia, el valor binario para el arroba es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 en la tabla ASCII. Otro ejemplo es la letra A mayúscula. Tiene el número 65. Como podemos ver en la tabla de conversión, para que podamos lograr el número 65, le vamos a colocar en esta tabla al valor 1, para que haya una coincidencia cercana al valor 65, y 1 de la unidad que nos falta para llegar a 65. 64 más 1 da 65. Como consecuencia, el valor binario para la letra A mayúscula es 01, 000, 001. Muy bien, ahora a poner en práctica nuestro trabajo. Nos vemos. Muy bien, entonces ahí tenemos más o menos una comprensión de lo que implica entonces el lenguaje binario o el lenguaje. Hola, estimados estudiantes, muy buenos días. Vamos a hablar hoy del lenguaje. Entonces, como decíamos, la base, y sobre él hemos trabajado durante mucho tiempo. Por ejemplo, con los primeros equipos que nos tocó pues programar, era el lenguaje de máquina, y todo nos llegaba entonces en los sistemas de backup, de respaldo, nos llegaban entonces en codificación ASCII, ¿cierto? Este es un estándar, como lo mencionan entonces en el video, ¿cierto? Es un estándar de un comité de estándares, y allí entonces para cada carácter 256 caracteres. Para cada uno de ellos existía entonces una combinación de teclas en particular, y este pues era el resultado. Entonces, por ejemplo, si yo no sé cómo escribir el arroba en un computador,
de escritorio sobre todo, y tengo dificultades o problemas para hacerlo, entonces, si me conozco la tabla ASCII o la recuerdo, entonces yo simplemente oprimo la tecla, la combinación de teclas Alt y 64, y con Alt 64 entonces yo obtengo el resultado que deseo. Así es como pues han trabajado los computadores, y esto es la forma de codificarlo y de llevar entonces el sistema. Pero no todo ha sido este sistema, este lenguaje. También existió uno que se conocía como ABCDIC, ¿cierto?, desarrollado por IBM, y tenía pues las mismas funciones. Entonces a uno llegaba, por ejemplo, y le mandaban unos spool de impresión a la empresa para ser decodificados y leídos en el lenguaje de la máquina. Entonces uno tenía que mirar y aplicar. Si le aplicaba, por ejemplo, el código ASCII, ¿cierto?, y una variante ligera que también existió que llamaba USASCII, ¿cierto?, le aplicaba ese código y se veía unos caracteres desconocidos, ¿cierto?, como unos monachitos que no conocía, entonces cambiaba el código y le aplicaba el código, por ejemplo, ABCDIC, hasta lograr que se leyera todo correctamente. Entonces, los lenguajes de máquinas no han sido únicamente, ¿cierto?, a partir del dígito binario, se construye del juego, ¿cierto?, de ocho caracteres binarios, ¿cierto?, de esos octetos de binarios, yo construyo entonces un byte. Y luego la serie pues, de byte es cualquier símbolo que yo ya reconozco, y a partir de él entonces se establecen los lenguajes de los computadores, que pueden ser entonces lenguaje de máquina, entendido entonces como el ASCII, USASCII y ABCDIC. Estos pues fueron entonces los primeros, y la forma pues como se trabajó, y se trabajan la mayoría de los computadores hoy en día, casi todos pues trabajan exactamente sobre esta misma base. A partir de ahí, del byte, es que se establece entonces el sistema de almacenamiento de las unidades, de los computadores y todo lo demás. En la primera unidad de memoria es entonces, ¿cierto?, el byte, que conforma entonces una serie, es una serie conformada por 8 bits. El bit realmente no cuenta, no es una unidad lógica como es el byte, ¿cierto? Es a partir del byte como establecemos entonces las tablas de conversión. Entonces una serie de 1024 bytes conforman un kilobyte, ¿cierto? Esto es interesante también, la convención, no hay ningún problema, no es una variación pues importante, la gente pues lo utiliza en términos de 1000, ese 1024 es porque es 2 a la 2 a la 2 a la 2, ¿cierto? 2 a la 16, entonces me da 1024, ¿cierto? Porque es sobre la base del dígito binario que trabaja, o sea, el lenguaje binario. Pero no está mal decir que son 1000 bytes, eso pues no es ningún problema, y a partir de allí empezamos entonces a constituir nuestro sistema. Después de una serie de 1024 kilobytes, entonces conforman un megabyte. Los primeros disquetes de 5 1/4 y de 3 1/2, por ejemplo, trabajaron sobre la base de los kilobytes, ¿cierto? No tenían pues mayor capacidad, un poquito se desarrollaron de almacenar más de 1024 kilobytes, que equivaldría entonces a un megabyte. Y así sucesivamente vamos subiendo nuestra serie. 1024 megabytes conforman un gigabyte, que estos son pues los discos, ¿cierto?, que todos todavía conocemos, que todos tenemos en gran medida en nuestros computadores. La mayoría se venden entonces sobre la base de gigabytes, ¿cierto? Ahora están entonces en disco, en almacenamiento externo, ¿cierto? Están las unidades entonces de terabytes, que equivale entonces, un terabyte equivaldría a 1024 gigabytes, y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero convertir terabytes a kilobytes, ¿cierto?, debería multiplicar por 1024, por 1024, por 1024 para obtener los kilobytes, ¿cierto? Y así, si yo quiero a la inversa, pues obviamente, si tengo X cantidad de kilobytes y lo quiero llevar a megabytes, por ejemplo, entonces divido, ¿cierto?, por 1024 para así tener entonces la unidad, ¿cierto? O sea, si yo tengo 1024 kilobytes, ¿cierto?, lo divido por 1, lo divido, ¿cierto?, entonces por 1024 me da 1, es decir, que equivaldría a un megabyte, ¿cierto? Y así voy haciendo a la inversa. Estamos en el momento, pues, en almacenamiento en terabytes, se consiguen discos de 1, 2, 4, 6 terabytes, ¿cierto? Eso ya no es ninguna novedad, no hay ningún problema. Pero de aquí todavía se desprenden unas nuevas unidades
de almacenamiento, pues que ya equivalen, ¿cierto?, a sistemas grandes de cómputo que requieren en su gran mayoría de software de administración de estas unidades de memoria, ¿cierto? Entonces 1024 terabytes equivalen a un petabyte, 1024 petabytes equivalen a un exabyte y 1024 exabytes equivalen entonces a un yottabyte, zettabyte, y 1024 zettabytes equivalen a un yottabyte, ¿cierto? Que esta es entonces la mayor medida, ¿cierto?, que se ha conseguido entonces hasta ahora en términos de almacenamiento. Como les digo, entonces, para bajar un yottabyte, para bajarlo a kilobyte, habría que multiplicar entonces por 1024, por 1024, por 1024, por 1024, por 1024, por 1024, para llegar hasta los kilobytes. Entonces, son unas cifras que ya no tienen, pues, como cabida en un raciocinio, pues, así como humano. Estas son las unidades de memoria y la forma entonces como se almacena la información en los computadores y en los sistemas. Y hablando del almacenamiento, los computadores y de los sistemas, nos encontramos entonces con tres tipos de almacenamiento. El almacenamiento físico, del cual entonces nos referiremos, ya lo mencionamos en clases pasadas, que es pues ultra ATA, que es ya para los discos duros, de estado sólido, que bueno, esos son pues ya, digamos, lo último que hay en tecnología. Y hay una tecnología adicional para los servidores que se llama pues SCSI, tecnología serial, también vienen ya en discos duros de estado sólido SCSI, que esos son pues para los servidores, ¿cierto?, SAN o NAS, ¿cierto?, que son unos sistemas de almacenamiento en red que utilizan muchas empresas grandes, ¿cierto?, que son unos arreglos de discos en una unidad de la red, y ese arreglo de discos lo que hace es que administra muchísima información. Entonces ya estamos hablando, por ejemplo, de un petabyte, lo que hace es entonces segmentar para todos los componentes de la organización. Entonces lo que hace es segmentarle y a cada uno le asigna, por ejemplo, un espacio de almacenamiento. Pero eso ya no son ni siquiera pues discos duros serial ATA o WATA, ¿cierto?, sino que ya son con discos duros de este tipo, SCSI, por lo que les mencionaba en las clases anteriores que estos son unos discos de altísimo rendimiento, es decir, son mucho más eficientes en el funcionamiento. Y claro, obviamente pues son estos medios de almacenamiento físicos, pues ya en estos dos sistemas que manejamos, estas dos versiones últimas que estamos trabajando, entonces tenemos pues que son mucho más durables, ¿cierto?, porque ya no es un diseño no mecánico, no es esa cabecita ahí leyendo, sino que ya son unos circuitos que almacenan entonces la información y todo lo que se maneja. Son más veloces, muchísimo más veloces, y aquí es importante, en estos discos duros más veloces, obviamente pues los computadores más viejitos, obviamente que entonces vamos a tenerlos, digamos, como actualizados, como repotenciados sería la palabra, si le ponemos un disco duro de estado sólido. No todos los computadores lo aceptan, pero sí la gran mayoría de los computadores viejitos lo reciben, ¿cierto? Entonces son medios de almacenamiento físico, estamos hablando en estos dos en términos de terabytes y gigabytes, ¿cierto?, que es la unidad entonces que tenemos hasta el momento. Son más silenciosos, no está ese roce, son más livianos porque pues están basados, ¿cierto?, en esta tecnología flash. El peso sí es mucho menor, muchísimo más livianos, por lo tanto pues los computadores portátiles van a tender a ser cada vez pues de menor peso, menor temperatura, porque no está esa fricción, ¿cierto?, que requiere la alimentación del disco pues de estado normal, serial ATA, sino que esto pues aquí ya maneja mucho menor temperatura, por lo tanto es más fácil de disipar el calor. Y obviamente pues hay mucho menor consumo energético, ¿cierto?, con su carga que tenemos. Entonces, en los medios de almacenamiento, ¿cierto?, en los medios de almacenamiento tenemos entonces estas unidades de medida, nos encontramos entonces entre los gigabytes, los terabytes, y luego entonces ya en el almacenamiento. Esto es lo que hay en físico. Pero los discos duros físicos se pueden particionar, es la palabra, ¿cierto?, técnica. Particionar un disco duro es simplemente dividirlo en dos discos o más, según la necesidad. Por ejemplo, para el sistema básico de Windows, ¿cierto?, uno tiene, por ejemplo, un disco duro base, ¿cierto?, 250 gigas,
Entonces, el sistema utiliza X cantidad, ¿cierto? Y él reserva otras dos particiones, ¿cierto? Lógicas dentro del disco, o yo puedo dentro de ese disco hacer una partición para el sistema y otra partición, por ejemplo, para almacenar datos importantes. En este caso, este computador, por ejemplo, tiene 2 discos duros, y de los 2 discos duros yo puedo sacar tantas cuantas particiones en teoría necesitase para poder trabajar y operar con él. La idea no es particionarlo demasiado. Entonces, el disco duro, por ejemplo, está particionado, pero es porque lo requiere el sistema de instalación del sistema operativo Windows. Él divide el disco en unos disquitos internos, y el C, que es el sistema fundamental. Pero, por ejemplo, el disco número 1, que es un disco normal, sería lata de 1 terabyte, ¿cierto? Yo podría dividirlo entonces en 2 discos lógicos, 2 unidades lógicas. Si la unidad C, por ejemplo, es la del disco duro, podría entonces esas 2 unidades lógicas llamarlas D y E, con ese propósito de guardar información en uno o en otro, ¿cierto? Para tener ahí pues la información, digamos, segmentada y administrada pues de acuerdo con unos requerimientos determinados. Entonces, estos discos, entonces las particiones entonces pueden ser, los discos físicos pueden ser de una sola partición, ¿cierto? Y pueden existir también unidades lógicas. Yo particiono. Para ello entonces están las herramientas de Windows. En este caso se llama el administrador de discos, y el administrador de discos es el que me permite entonces hacer todas estas tareas. Obviamente no se puede pues operar